Esta tarde seguimos avanzando en nuestro estudio del libro de los Colosenses. Si bien hoy veremos los versículos 6 y 7, necesito empezar leyendo desde el versículo 5 para poder darles un poco más de contexto de lo que hablan los dos versículos que estaremos analizando. Leemos: Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, que vamos a estar viendo esta tarde. Y cuando llegamos a esta sección, Pablo está comparando la iglesia de Cristo debe exhibirse en cómo caminamos en novedad de vida. Nada terrenal puede compararse con Cristo, y eso nos debe alentar a luchar contra la carne, porque conforme la nueva criatura anhela las cosas espirituales y anhela las cosas de arriba, al mismo tiempo su cuerpo como que lo jala hacia abajo y lo atrae hacia las cosas de abajo, de la tierra. Pero la victoria que Cristo ha obtenido para el creyente no viene sin batallas para éste. Y esto es lo que tenemos que entender. Y si bien el cristiano combate en esta guerra para el ejército que ya ha ganado la guerra, todavía queda en el creyente el batallar contra los miembros de su cuerpo. La supremacía de Cristo, que es enseñada en los capítulos 1 y 2, ahora debe mostrarse en nuestra sumisión a Cristo. Y es lo que Pablo nos muestra en los versículos de los capítulos 3 y 4. Esta es una batalla terrenal, una batalla que ha probado ser muy dura. Es raro porque estamos sirviendo al ejército victorioso, pero es como que hay pequeños grupos del enemigo que han quedado desconectados de sus comandantes y todavía siguen peleando, ¿no? Entonces ese es el caso. Es por eso que Pablo, en estos dos versículos, nos presenta con dos argumentos para vencer los pecados que permanecen en la vida del creyente. Así que esos pecados son los que vimos en el versículo 5. ¿Se acuerdan que vimos como tres mensajes? La vida carnal que se manifestara a través del egocentrismo y la avaricia eran las que alimentaban esas pasiones egoístas y los malos deseos que desencadenaban en esas acciones inmorales como la fornicación y la impureza. Todo eso ahora debe morir. Dado que tales cosas despiertan la ira de Dios y eran la norma de vida a la cual estábamos esclavizados en el pasado, en Colosenses 3, versículos 6 y 7, Pablo nos presenta dos poderosas razones por las que debemos mortificar el pecado en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos alentemos y vivamos vidas de pureza para la gloria de Dios. Hoy veremos dos puntos. El primer punto que vamos a ver es el futuro desafortunado de los hijos de desobediencia. Y luego vamos a ver el segundo punto, que es el pasado desafortunado de los hijos de obediencia. Como verán, este mensaje lo he titulado Hijos de desobediencia. Y vamos a ver esos dos puntos. Y empecemos con el primer punto. El futuro desafortunado de los hijos de desobediencia. Eso es lo que vemos aquí. Mirando hacia el futuro, vemos cuál es el destino de los hijos de desobediencia. Evidentemente, Pablo está haciendo una diferencia. Está mostrando el contraste entre los hijos de desobediencia y los hijos de obediencia. En el versículo 6, el apóstol nos muestra que es debido a estas cosas malas que han sido descritas en el versículo 5, que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia.
En el versículo 7, Pablo nos muestra que esas cosas malas ya no son la realidad de la vida del cristiano. Gloria a Dios. El cristiano ahora es un hijo de obediencia, no de desobediencia. Todos en algún tiempo éramos hijos de desobediencia. Eso lo podíamos ver por el estilo de vida que nos caracterizaba. El estilo de vida que llevábamos mostraba y dejaba en evidencia que éramos hijos de desobediencia. En cambio, ahora que hemos sido transformados porque hemos nacido del Espíritu de Dios, hemos sido capacitados para obedecer a Dios. Ya no somos hijos de desobediencia. El creyente, por naturaleza espiritual, porque es nacido del Espíritu Santo de Dios, es hijo de obediencia. Y conforme Pablo nos habla más acerca de la vida vieja y la vida nueva en Cristo Jesús, es que vemos y apreciamos que en nuestra vida vieja nosotros éramos hijos de desobediencia, viviendo un estilo de vida el cual estaba marcado por esos pecados que están descritos en el versículo 5. Ahora, un breve comentario acerca de ese listado de vicios que usted ve en el versículo 5, que ya lo hemos visto, pero esto es como un repaso. Es un breve comentario acerca de esto. Había una gran diferencia entre los escritos del Nuevo Testamento y los escritos que incluían, por ejemplo, escritos de la época que incluían este tipo de listados. Porque en las enseñanzas de la época ustedes van a encontrar listados con listas de vicios parecidas, pero la gran diferencia es que eso era solamente algo de índole moral, era para cambiar solamente el exterior de la persona. Mientras que la palabra de Dios termina siempre con esos listados con una solemne advertencia. Cada vez que usted ve listados de ese tipo en el Nuevo Testamento, hay una solemne advertencia de parte de Dios acerca del castigo de Dios. Los listados seculares simplemente eran un compendio de un mejoramiento moral. Veamos algunos de los listados. Y si ustedes están anotando, por ejemplo, Romanos 1, 18 al 32, que es un listado presentado en un contexto donde habla Pablo de la ira de Dios. Luego vemos en Primera de Tesalonicenses 4, que cuando en los versículos 3 y 4 Pablo trata con el tema de la inmoralidad y la avaricia, lo remata diciendo en el versículo 6 que el Señor va a castigar ese tipo de pecados. Otro caso lo encontramos en Primera de Corintios 5:13, que nos muestra que el tema del juicio de Dios es presentado al final del listado. Cada vez que aparece un listado, viene el juicio y el castigo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, nos habla acerca de ese catálogo de pecados que es una marca registrada de aquellos que no heredarán el reino de Dios. Por ejemplo, vemos también otro listado, Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, nos muestra a aquellos que no forman parte del reino de Dios. ¿Quiere otro? Efesios 5, del 3 al 6, que ilustra el estilo de vida de aquellos que están viviendo en enemistad contra Dios. Así que este versículo de Colosenses nos habla de algo. Ahora bien, ¿por qué estas listas de pecados son provistas a cristianos elegidos por Dios y a quienes van a ser salvados de la ira de Dios? ¿Por qué es que esto es así? Bueno, muy simplemente porque es un recordatorio sobrio de lo que nos hubiera pasado si permanecíamos cometiendo esos pecados al vivir una vida dominada por la carne y una vida dominada por nuestros instintos pecaminosos que nos ponían en enemistad constante con Dios. Pero también, hermanos, este es un recordatorio u otra razón que se nos es provista
para que evitemos estos pecados, al mortificar los pecados en nuestros miembros del cuerpo mortal. Así que no tomemos estos listados como una lista de mejoramiento moral, que siempre y cuando yo haga esto o aquello o no haga esto o aquello voy a estar bien. No, esto debe tomarse como un toque de atención, una seria y sobria llamada a caminar en santidad delante de Dios. Aquí en el versículo 6, Pablo nos presenta la primera de estas dos poderosas razones por las que debemos mortificar el pecado en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos alentemos y vivamos vidas de pureza para la gloria de Dios. Ahora, vemos también en el versículo 6 que Pablo habla de la ira de Dios. Hablemos brevemente de esto. La ira de Dios. Respecto a la ira de Dios, ¿cómo debe entenderse? Porque aquí la advertencia en contra de la ira de Dios es lanzada a la congregación colosense, que son cristianos, a los que se les asegura que en otros versículos, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:9, Romanos 5:9 también, ¿qué se asegura ahí? Que Dios los librará de esta ira. Entonces, ¿por qué es que se les habla de la ira de Dios a estos elegidos de Dios? ¿Cómo debemos entender esto? ¿Cómo debemos entender las repetidas advertencias acerca de que la persistencia de una conducta pecaminosa traerá juicio de Dios? Lo primero que debemos notar es que esta ira debe ser entendida en contraste a la ira de los dioses paganos, que, bueno, sobre todo aquellos dioses griegos que los colosenses conocían muy bien. No se trata de ese tipo de ira, de esos tipos de dioses falsos. Contrariamente a estos, la ira de Dios es una ira santa y justa. No es una ira caprichosa y pecaminosa. La ira de Dios es una reacción natural de un Dios santo hacia el pecado. Dios aborrece el pecado. Pero también, al mismo tiempo, Dios ama y aborrece al pecador. Las dos cosas. Dios ama y aborrece al pecador. Salmo 7:11 nos dice, Dios es justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Pero a su vez, es un Dios amoroso que no se complace con la destrucción del impío. Ezequiel 18:23 nos dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Y luego Ezequiel 33:11 también reafirma esa verdad. Dios ama al pecador. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Ezequiel 33:11. Y amigo, si tú estás aquí sin Cristo, vuélvete de tu camino impío hacia Dios. Ven a Cristo hoy, porque la ira de Dios viene, dice el versículo 6. ¿En qué momento? ¿Cuándo viene la ira de Dios? ¿Cuál es el tiempo de la ira de Dios? De acuerdo a Colosenses 3:6. Bueno, miren, el tiempo verbal que Pablo está usando lo expresa de una manera que nos da la idea bien clara de cuándo es que esta ira va a ser revelada. El verbo vendrá se entiende como un presente que también puede ser usado con connotaciones o con un sentido futuro, conforme era el uso de lo que eran todas esas expresiones hebreas que la mayoría de estos hombres de Dios conocían bien. Se puede entender entonces que Pablo les advierte a los colosenses que Dios va a juzgarlos
a través de los juicios ordinarios diarios. Es presente cada vez que el hombre peca, es juzgado. Pero también habla ese verbo de un sentido futuro, específicamente con la venganza que Él, Dios, prometió descargar sobre los impíos. Y si bien Pablo les dice que Dios va a traer ese juicio, aún así lo hace sin amenazar a los colosenses en esto. Para los colosenses sirve como un recordatorio de lo que pudo haber venido a ellos. Pero para aquel inconverso es una advertencia seria de que esto vendrá sobre ellos. Para los colosenses es una advertencia que aquel cristiano que peca, Dios en tiempo presente muchas veces le va a castigar. Dios le ama y le va a castigar para que se arrepienta. Pero a su vez no le habla al cristiano de que en el futuro le espera la ira de Dios pendiente en juicio eterno. Ahora bien, si bien la ira de Dios va a ser revelada en el día final debido a todos los pecados que la humanidad ha cometido, esto es algo que está comunicando para los inconversos. Pero también es verdad que en un sentido concreto, este verbo presente que Pablo usa acá en el 3:6 habla de que Dios castiga actualmente el pecado conforme es cometido. Es parecido en inglés, no dicen pay as you go, que usted va pagando conforme lo hace. Bueno, en un sentido es así. Las consecuencias son inmediatas, pero tendrán su máxima expresión, sobre todo para el inconverso, al final de los tiempos. En el caso de los creyentes, somos castigados en tiempo presente por nuestros pecados cuando no nos arrepentimos, pero no pagaremos eternamente por el pecado al final de los siglos. Así que, luego, lo que Pablo hace, porque estamos viendo Colosenses 3, 6 y 7, ese principio de la ira de Dios que será revelada en los últimos días, Pablo ahora lo aplica en el versículo 7. Pablo le explica a los colosenses que alguna vez ellos fueron personas condenadas a sufrir esta ira debido a su propio estilo de vida pecaminoso. Pero antes de entrar al versículo 7, y antes de ver el pasado desafortunado de los hijos de obediencia, ese era nuestro pasaje, pasado desafortunado, debemos darle una mirada a esto que en su Biblia seguramente usted ve que dice los hijos de desobediencia, que es lo que le da título a mi sermón. Necesitamos hacer una aclaración textual, así que prepárense. La frase los hijos de desobediencia es omitida en algunos de los más fieles y precisos manuscritos. Así que los más fieles y precisos manuscritos originales de la epístola a los colosenses omiten esa frase. Por eso algunas versiones modernas, tanto en inglés como en español, prefieren traducir el versículo 6 de la siguiente manera: pues la ira de Dios vendrá por causa de estas cosas. ¿Qué cosas? Las del versículo 5. Pero bueno, vamos a tomarnos un tiempito, así que prepare su soda, su cafecito si tiene, sus crispetas, sus palomitas de maíz, su pochoclo, como sea que usted le dice al popcorn, prepárelo porque les voy a dar un breve recorrido a la vida y al arte de los escribas o de los copiadores de las escrituras. Justo pasa que los Hunt, que son los papás de Kena, ellos están traduciendo el Nuevo Testamento, la Biblia también completa, a una tribu aborigen de Paraguay. Tiene que ver un poco con eso también. Así que, hermanos, yo creo, estoy convencido que no enseñarle esto que vamos a ver ahora a las congregaciones es un perjuicio. Es como el padre que dice, no le voy a hablar a mi hijo de educación sexual, no le voy a hablar de sexo, voy a dejar que él se dé cuenta solo. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Lo va a aprender mal y va a dejar que otro le enseñe cualquier cosa
totalmente removido de lo que debe aprender. ¿Qué es lo que debe aprender? Todo lo que tiene que ver con nuestra vida, nuestra sexualidad, es un regalo dado por Dios para ser disfrutado en el matrimonio, para que la familia surja y se, digamos, glorifique a Dios a través de eso. Los hijos tienen que aprender eso, que lo que van a aprender del padre acerca de su sexualidad está ligada a la persona de Cristo. De la misma manera, un pastor que ama a su congregación tiene que entender y hablarle a la congregación de este tipo de cosas para que cuando vean que Dios preserva la Escritura, esto también lleva a la congregación en adoración, maravillados a ver el diseño perfecto de Dios en la preservación de su Escritura. Así que esto que les voy a decir, quiero que lo aten a lo que es la persona de Cristo, a esta supremacía de Cristo que vemos en Colosenses. Pero quiero hablarles de esto. Hoy miramos a la transmisión de las Escrituras desde el punto de vista de que Dios preserva las Escrituras, así como preserva nuestras vidas, ¿no? Nuestra salvación. Dios nos dio ese regalo tan maravilloso, pero Él lo preserva. Así que empecemos por entender cómo se diseminaba la literatura paleocristiana, o en español criollo, cómo se distribuían las cartas del Nuevo Testamento. ¿Por qué vamos a ver eso? Porque quiero mostrarles por qué algunas versiones no tienen la frase los hijos de desobediencia. Y es importante que usted sepa ese tipo de cosas. Así que las primeras copias de cada uno de los libros del Nuevo Testamento se hicieron en la comunidad en que el libro se produjo por primera vez. Entonces, por ejemplo, Pablo hizo una copia extra de Colosenses antes de enviarla, seguramente, pero vamos a hacer de cuenta, jugando un poco con lo que conocemos hoy en día, esa era la casa de publicación de Roma. Pablo está en la cárcel, escribe el original y lo envía con Tíquico a Colosas. Así que llega esa carta a la comunidad del Valle del Lico. ¿Se acuerdan que es ahí donde está la iglesia de Colosenses? Entonces estaba también en ese valle, habían otras dos iglesias, la Odisea y Hierápolis. Entonces, a Colosas es dirigida esta carta, ese es el manuscrito original, pero evidentemente una vez que llega ese manuscrito, las otras iglesias van a hacer, ¿qué? Copias. Van a hacer copias. Sí, otros cristianos querían copias adicionales. ¿Por qué? Porque querían leerlo. Querían copias para sí mismos o querían también copias para sus comunidades. Y estas también tendrían que hacerse, ¿qué? A mano. Ahora bien, debemos entender que los primeros copistas no eran profesionales. Por ejemplo, Jason y Kenna, ellos van a ir a estudiar y se están preparando para eso. Ese no era el caso por ahí en Colosas. Entonces, estos profesionales estaban más adelante, vinieron más adelante, pero en los primeros siglos, sobre todo estamos en el siglo I, estamos en el año 60, 62, no habían profesionales cualificados que se ganaban la vida haciendo copias. Ellos simplemente eran miembros que alfabetizados o gentes que podían leer, escribir, que estaban en la congregación, los cuales disponían de tiempo y también disponían de la habilidad para hacer el trabajo. Pero aquí viene uno de los problemas. Si bien la carta original, el manuscrito original, escrito por Pablo, fue inerrante, lo que se conoce como el autógrafo, los autógrafos, como también son conocidos, no tienen error, pero dado que la mayoría de los copistas, tal vez todos o casi todos, eran aficionados, no eran profesionales copistas, ¿qué es lo que pasaba? Habían errores. Por ejemplo, Tíquico toma la carta original, el autógrafo de Pablo, y lo lleva desde Roma a Colosas. Eso no tiene error, pero eso es un papiro.
tiene una vida bastante limitada por el tipo de material en que era hecho. Ahora, fue entonces, hermanos, que en el primer siglo hay un número relativamente elevado de errores que se desliza en textos y copias de la Escritura. Por ejemplo, la Odisea y Hierápolis hicieron copias de la carta de Colosas. Ahora, ¿qué pasó con los originales? Muy buena pregunta. Es posible que una vez que se pusieran en circulación, o se perdieran o fueran destruidos. ¿Vieron cómo empezamos el servicio? Leyendo Segunda de Reyes. Hubo un rey malvado que quiso destruir todas las copias, pero Dios preservó su palabra. Aparece la palabra y viene ¿qué? Viene ese momento fabuloso del tiempo de este rey que es fiel, ¿no? Que trae la palabra al pueblo y nuevamente produce ese avivamiento para la gloria de Dios. Así que, pero bueno, volvemos al siglo I. Estas cartas originales estaban escritas en papiro. Y este es un material que duraba un determinado tiempo. Les cuento algo, miren. En el ingenio de Dios, Dios eligió un lugar como por ejemplo Alejandría en Egipto, donde ahí por el clima y por no solamente el clima, la geografía, la topografía, era ideal para cultivar y producir lo que era el papiro. Y no solamente eso, en Alejandría había una biblioteca, una librería, y había un estilo y un nivel de cultura muy elevado, que permitía que las dos cosas juntas, ahí durante mucho tiempo, la calidad de las copias que se hicieron fueron muy buenas. Ahora una nota aparte, escuchen esto, hubo otro rey en un lugar que se llama Pergamum o Pergamino, que quiso armar y construir una librería que le hiciera competencia a la librería en Alejandría. ¿Qué pasó? Al faraón de Alejandría no le gustó mucho y confiscó todo el papiro. No se podía vender papiro. Entonces esto forzó al otro rey a que desarrollara una manera de hacer lo que era con cuero de animales. Y de ahí nace lo que es el pergamino. Ahora, todo esto, hermanos, es diseño de Dios para preservar su palabra. Todo esto es el ingenio de Dios en acción para preservar su palabra. Porque como les voy a mostrar ahora, el pergamino era mucho mejor para mantener la palabra y para poder leerla también. Entonces, pero volviendo a Colosas, volviendo a Hierápolis y a la otra iglesia en la Odisea, recibieron la carta original y ahora están haciendo copias. ¿Qué situación nos presenta esto? Que todas las copias que se conservan podrían proceder de una copia errónea. ¿Se entiende eso? Realizada en las primeras fases de circulación del libro. Y a medida que la iglesia cristiana se extendía por el mundo mediterráneo, con la aparición de nuevas congregaciones, sobre todo en las principales ciudades, en los puertos, esta literatura de los primeros cristianos proliferó y se multiplicaron este tipo de copias hechas por aficionados. A principios del siglo II, prácticamente todos los libros que finalmente se incluyeron en el Nuevo Testamento habían sido producidos o escritos, editados o distribuidos, y ya existían múltiples copias en diferentes lugares. Imagínense, dentro de cada localidad usted ahora tenía textos que se habrían copiado y vuelto a copiar a medida que crecía la demanda con el surgimiento de nuevas iglesias. Por eso, qué época bendita que tenemos nosotros. Hasta podemos abrir el celular y tener la palabra de Dios ahí. Y con el surgimiento de las nuevas iglesias en el siglo I y la conversión de personas cultas, con mucha cultura, que podían verdaderamente hacer ese trabajo,
al ser agregados a la fe, algunas de las cuales y escribieron e hicieron copias de estos escritos apostólicos para sí mismos y sus comunidades de fe, empezó a mejorar la calidad de las copias. Ahora, es concebible que diferentes localidades tuvieran cada uno de estos textos en alguna forma distintiva, ya que los escribas de la comunidad, ¿qué hacían? Copiaban las copias de la comunidad y entonces podían diferir en mayor o menor medida con las copias que tenía otra comunidad. Imagínense, miren, somos hispanos aquí casi todos, tenemos formas distintas de expresarnos. No es distinto con lo otro. Y hay pruebas fehacientes de que en las primeras décadas de transmisión se introdujeron numerosos cambios en los textos que estaban circulando. Por ejemplo, miren esto, en esos manuscritos se omitieron palabras o líneas enteras que por descuido se copiaron 2 veces a veces. Se introdujeron cambios estilísticos en lo que se estaba escribiendo. Se sustituyeron palabras, se corrigieron cosas que por ahí el escriba, el copista dice, esto no me suena bien, lo hago de otra manera. Así que, si a eso le sumamos que no todas las iglesias tenían los mismos estilos, imagínense que eso era un caldo de cultivo para el error. Ahora, una característica que es sorprendente de nuestro registro textual es que las primeras copias que tenemos de los diversos libros se convirtieron en el Nuevo Testamento, es que varían mucho entre sí. Pero ahora, cuando llegamos a un tiempo donde, sobre todo en la Edad Media, la situación de las copias era más controlada, ya no era cualquier hermano de la iglesia haciéndolo, sino que habían eruditos haciéndolo. Para la Edad Media, las copias eran casi perfectas. Entonces, ¿por qué nos ayuda esto? A saber de que debemos entender, hermanos, que cuando se hacen las Biblias y las traducciones, se consultan una amplia gama de variaciones textuales que se remontan a esas primeras etapas de lo que es la historia de la transmisión de la Escritura. Ahora, vamos a contestar una pregunta, porque mi idea es que ustedes tengan una idea de este tema. ¿Qué es lo que causaba los errores en la transmisión de los textos del Nuevo Testamento? Bueno, algunas modificaciones fueron involuntarias, tales como errores causadas, por ejemplo, por una vista o una audición defectiva. Algunos copiaban y confundían letras. Otros estaban dictándole a alguien y la persona que escribía escuchaba mal. Entonces, a veces sustituían sinónimos, a veces variaban en la secuencia de las palabras o lo que pasó acá en Colosenses, más que seguramente algo que se llama transposición, que se tomó un concepto de un pasaje muy similar y se pasó a ese. Ahora, vamos a ver entonces, por ejemplo, en Colosenses y Efesios. Si han leído las cartas, ustedes verán que tienen muchas similitudes. Entonces, han introducido en los pasajes de Colosenses algunas frases que pertenecían a pasajes del otro libro. Eso se ha visto mucho a medida que se estudia lo que es la transmisión de las Escrituras. Ahora, hay otro tipo de errores, como por ejemplo errores de juicio, en querer, en vez de copiar, poner lo que el copista creía que estaba diciendo, o también peor, y aún peor, ¿no? Cambios intencionales, ¿no? Hay alguien muy famoso en la historia de la iglesia que se dedicaba a eso. Pero bueno, la pregunta del millón es esta: ¿cómo podemos estar seguros de que lo que tenemos en las páginas de nuestra Biblia es veraz, preciso, fiel y fidedigno? Porque estoy seguro que usted se está preguntando eso y ya se comió su pochoclo y ya quiere saber qué es. Bueno, y es acá, hermanos, en la maravillosa providencia de Dios. Él no solamente nos ha dado las Escrituras, Él ha preservado la Escritura.
de tal manera que podemos tener un 99.99% de certeza de que lo que leemos es veraz. La palabra de Dios ha sido transmitida desde hace siglos a través de las copias que se han hecho de los originales de la misma, pero hay 3 testigos que nos ayudan a corroborar la calidad de ellas. ¿Cuáles son? Les digo, miren, una es el texto del Nuevo Testamento, textos escritos del Nuevo Testamento, copias, ¿no? Entonces, manuscritos griegos de esas copias. Luego, las antiguas traducciones a otras lenguas, porque había gente que se convertía, por ejemplo, en Capadocia, y si había un lenguaje ahí, ¿no? En España lo iban a traducir en el lenguaje al que lo estaban enviando. Entonces queda ese registro que nos sirve como testigo para poder chequear la calidad de las copias. Y hay un tercero, las citas del Nuevo Testamento que los escritores eclesiásticos, sobre todo los padres de la iglesia, hacen. Los padres de la iglesia, cuando usted estudia historia de la iglesia, ellos están constantemente citando las escrituras. Entonces, ¿para qué nos sirven esas 3 cosas? Y a los eruditos que estudian, para darnos cuenta, usar cada una de esas cosas para corroborar la calidad, la veracidad, la autenticidad del manuscrito que se está leyendo. Así que todo eso Dios lo ha provisto para poder comparar la calidad de las copias de los manuscritos originales. Es un diseño maravilloso de parte de Dios. Y es ahí cuando hacemos estas comparaciones que entendemos que hay algunas diferencias entre los libros de Colosenses, por ejemplo, ¿no? Pero les quiero presentar uno de esos testigos. Hice algo parecido la semana pasada. Bueno, uno de estos manuscritos griegos, ¿saben? Se llama P46, P de papiro, 46, donde no incluye la frase los hijos de desobediencia. Y escucha esta cifra, hermanos. Hay aproximadamente 5.700 manuscritos griegos que contienen todo o parte del Nuevo Testamento, y uno de ellos es este famoso P46. Así que tiene 5.700 lugares donde ir a chequear, solamente de la Escritura, que es uno de los 3 testigos que les dije. Luego están los escritos de los padres, luego están las traducciones a los otros idiomas. Pero bueno, este P46 forma parte de lo que se llama la biblioteca Chester Beatty, que está situada en un suburbio de Dublín. Está en un lugar real. ¿Por qué? Porque ese manuscrito, ese papiro es algo real. Porque todo lo que pasa en las páginas de las Escrituras tiene que ver con la vida real, con un Dios real que vino, tomó forma de hombre para pagar por el pecado de pecadores de carne y hueso. Entonces, este manuscrito P46 es un manuscrito real, existe. Y se trata de un papiro bíblico que consta de 86 hojas. Y todas ellas obviamente están ligeramente mutiladas. Imagínense, ¿saben de cuándo data eso? Del siglo II. Del año 200 después de Cristo. Y si estamos hablando que Colosenses se escribió en el 68, 70, imagínense, fueron nada más que 100 y algo de años. Está ahí nomás. Ahora, en general, el papiro se acerca más al tipo alejandrino. ¿Se acuerdan que les dije de Alejandría? ¿Por qué es importante eso? Por la calidad que tiene, por la veracidad que tiene, por lo confiable que es. Y ahora, si todavía no ha tomado vacaciones este año y quiere ir a un lugar, bueno, puede ir a ver el papiro P46. Miren esto, hay 30 manuscritos de ese papiro P46 que ha sobrevivido. ¿Y saben dónde están? En la biblioteca en la Universidad de Michigan. Así que si quiere ir a ver el papiro P46, ahí le va a estar esperando, se puede sacar la foto y me la manda ahí. La ponemos en Facebook. Pero bueno, hay otro manuscrito muy importante que también no tiene esta frase,
los hijos de desobediencia. Y es el manuscrito que se llama el Codex Vaticano. Y está en el Vaticano, obviamente en Roma. Y ese manuscrito ha estado ahí desde el año 1475. Manuscrito que ha sido escrito alrededor del siglo IV y contiene los 2 testamentos y, bueno, obviamente si está en la Iglesia Católica también tiene los libros apócrifos, pero también nos sirve como testigo. Ahora, miren esto. Papiro, estamos hablando del papiro, estamos hablando del diseño de Dios. ¿Y por qué la Iglesia, saber esto, debe glorificar más a Dios por cómo ha preservado la Escritura? El libro de Lucas, el libro de Hechos. ¿Qué le dice Lucas a Teófilo cuando en Hechos le dice, este es el segundo volumen? ¿Saben por qué fue eso? Porque el primer volumen, el papiro, era de 32 pies de largo, es como de acá del púlpito a la tercera fila de ahí de bancos. Así de largo. Imagínense cuando tenían que ir a chequear una parte de la Escritura. Era incómodo, era difícil. Había que volver a ponerlo después en su lugar. Luego, debido a lo que les contaba del pergamino, se empezó a hacer distinto y mejor, se cortó y permitía tener un acceso más rápido y chequear distintos versículos contra otros. Todo eso, hermano, es diseño de Dios, que ha derivado en que nosotros tenemos la palabra de Dios, que gente ha derramado su sangre, ha invertido sus vidas, como ahora nuestros hermanos van a invertir sus vidas en eso. Como hay familias que están invirtiendo su vida, ¿en qué? En producir la palabra de Dios para alguien. ¿Por qué? Porque solamente a través de la palabra de Dios se comunica el Evangelio de Cristo. Y solamente a través del Evangelio de Cristo hay salvación. ¿Cómo no vamos a glorificar a Dios? ¿Cómo no vamos a glorificar a Dios con esto? Entonces, bueno, vamos a dejar a un lado esto, pero bueno, les voy a dar cuál es mi posición respecto a si está esto incluido o no. Yo creo de que no estaba incluido, y le digo por qué. Porque en Efesios, donde sí figuran los hijos de desobediencia, es una epístola que retrata la iglesia de Cristo. En cambio, Colosenses, lo que retrata y comunica es el Cristo de la iglesia. Como que no había tanta necesidad de ser específico como en Efesios, de hablar quiénes éramos antes, los hijos de desobediencia. Pero de todas maneras, de una manera u otra, ¿sabe lo importante acá? Es que está implícito que está hablando de los hijos de desobediencia. Se entiende. Entonces, por ejemplo, miren, Juan Calvino no hace comentario alguno de esta adición, porque él directamente no habla de eso. Él evidentemente entiende que, bueno, no está. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos viendo con esto? ¿Y por qué les hice este recorrido? Porque esté o no esté la frase en los hijos de desobediencia, lo que Pablo nos comunica en Colosenses 3, 6 y 7, él nos está presentando 2 poderosas razones por las que debemos mortificar el pecado en nuestras vidas, para que nos alentemos y vivamos vidas de pureza para la gloria de Dios. Y bueno, ahora vamos a ver entonces el versículo 7, y es nuestro segundo punto. Y este es el pasado desafortunado de los hijos de desobediencia. Vimos el futuro desafortunado, no va a haber bendición para los hijos de desobediencia. Y ahora vamos a ver lo que era nuestro pasado desafortunado de los hijos de obediencia. Entonces, Pablo dice acá, ¿no? Él habla de los pecados mencionándolos como estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron. Y cuando llegamos a esta expresión, muchos comentaristas hacen una diferencia entre lo que es el vivir y el caminar. Así que, si ustedes miran ahí, de acuerdo a estos, el vivir y el caminar, Pablo está diciendo que cuando los colosenses vivían en estos pecados mencionados en el versículo 5, ellos también caminaban en estos. ¿A qué nos referimos? A que es imposible, hermanos, vivir en un lugar. Es imposible para el hombre no regenerado
vivir en un lugar y no caer en las mismas costumbres de ese lugar. Es atrapante porque tiene que ver con el mundo en que uno vive. Uno no se da cuenta y uno absorbe absolutamente todo lo que son las filosofías de vida de ese lugar. Es imposible no caminar a lo que es el tambor de marcha del mundo si uno no tiene a Cristo. Entonces, ¿a qué se refieren con esta diferenciación entre vivir y caminar? Bueno, es como vivir es algo que es potencial. Usted está ahí, está la potencialidad, la posibilidad de que usted haga algo, pero caminar define cómo usted vive. Es la acción misma. Por eso vivir ocupa siempre el primer lugar y la acción viene después. Entienda siempre eso, porque esto es como la causa y el efecto. Si usted vive en un determinado estilo de vida, usted va a caminar acorde a eso. Entonces, por ejemplo, Pablo en Gálatas 5:25, ¿qué es lo que dice? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Usted vive por el Espíritu? Bueno, ande por el Espíritu. Y el argumento que Pablo hace con el versículo 7 es darle a entender a los colosenses que realmente sería una cosa deshonesta e indigna aferrarse a esos pecados del versículo 5 a los que ya habíamos muerto para Cristo. El apóstol argumenta que si la causa ha sido removida, entonces el efecto también. Si hemos sido salvos, si hemos sido muertos en Cristo, ya no caminemos en ese estilo de vida. Antes vivíamos dominados por esos vicios y pecados descritos en el capítulo 5, pero ahora eso es historia. Esa historia de la cual no nos orgullecemos, porque seamos sinceros, miremos nuestro pasado, pero ahora somos nuevas criaturas. Y estas nuevas criaturas deben usar el conocimiento de quienes eran en el pasado para no volver a cometer esos mismos pecados y no vivir en ese estilo de vida del que Dios nos rescató. Tampoco debemos usar nuestra mente para volver a recrear esos pecados, para volver a disfrutar de esos pecados. No debemos recrearlos ni disfrutarlos, debemos alentarnos para santificación. Es lo que Pablo quiere acá. Y es por eso, hermanos, que en Colosenses 3, 6 y 7, Pablo nos presenta dos poderosas razones por las que debemos mortificar el pecado en nuestras vidas, para que nos alentemos y vivamos vidas de pureza para la gloria de Dios. Y esto nos debe volver, ¿qué? Humildes. Esto nos debe volver también agradecidos a Dios, porque nosotros solíamos cometer la misma clase de pecados por los que la ira de Dios vendrá sobre los pecadores. Ya no es una realidad nuestra, pero vivíamos nosotros. Ese es nuestro pasado, ¿no? Deshonroso. Esto nos debe recordar que debemos relacionarnos también compasivamente con los pecadores, no creyéndonos que somos más que ellos. Nosotros vivíamos en la misma manera, sino que también debemos nosotros alentarles con nuestro testimonio de que Dios cambia a los pecadores y nosotros somos un ejemplo viviente de eso. Esto me hace acordar a una historia de la vida de Agustín de Nipona, quien se había caracterizado por vivir una vida caracterizada y entregada al pecado, al punto que, mire, desde su temprana edad, al punto que su hijo Adiodato lo tuvo cuando él tenía 14 años. Entonces, un día, ya cuando había sido salvo, él iba caminando por la calle y dos chicas que lo conocían, lo reconocieron y le dicen: Agustín, Agustín, ¿no nos reconoces? ¿No te acuerdas quiénes somos? A lo que Agustín contesta: sí, me acuerdo, sí sé quiénes son, pero yo ya no soy el mismo. Entonces, esa es la misma actitud y la misma experiencia que tiene que tener el cristiano. Porque eso nos pasa en muchos de nosotros. Los que nos conocían del pasado se rascan la cabeza ahora mirándonos asombrados porque les cuesta entender que somos las mismas personas que ellos conocían, pero ya no vivimos en el pecado que vivíamos. Por eso
Hermanos, alentémonos con esto. No cometamos esa clase de pecados por los que fuimos conocidos. Somos nueva criatura. Ese es el pasado que nos ha marcado, pero Dios nos ha salvado de eso. Así que déjeme que le pregunte, ¿ha sido su vida radicalmente cambiada por Cristo? ¿Ve usted en sí mismo un cambio radical respecto a quien usted era antes? Y bueno, también le aliento a que glorifique a Dios. Qué maravillosa realidad que podemos decir de que hemos sido redimidos en Cristo y ya nuestro pasado no tiene ninguna injerencia en nosotros. Ya no vivimos para cometer los mismos pecados por los que fuimos salvados y que caracterizaban nuestro estilo de vida. Pero bueno, ahora notemos que para expresar la conducta pasada de los creyentes, cuando estos vivían en pasado, Pablo lo comunica claramente usando un verbo pasado. Él dice, anduvieron, vivían. Pero luego, para instarlos a vivir la nueva vida en Cristo, ¿qué es lo que hace? Les da un mandamiento, les da una orden, les da un tiempo presente para que desechen una serie de pecados que veremos la semana que viene, cuando veamos el versículo 8. Miremos por último ahí cuando dice, cuando vivían en ellas. Si es que Pablo está usando listados tradicionales de pecados, entonces aquí vemos que se los está aplicando a los creyentes para recordarles de su pasada manera de vivir antes de su conversión a Cristo. Y los colosenses han conducido su vida como nosotros, en el pasado que cometiendo malas obras. Su conducta externa simplemente reflejaba y se correspondía con sus actitudes y sentimientos ya establecidos, con lo que había en su corazón. Y ellos obviamente, como fue realidad de nosotros, estaban muertos en sus pecados y deleites. Pero qué gloriosa realidad la del cristiano, que gracias al poder santificador del Espíritu Santo ya no vivimos cometiendo los mismos pecados que nos llevaron a Cristo. Esos mismos pecados que los hijos de desobediencia siguen cometiendo diariamente y que los ha encaminado ¿a qué? A las llamas eternas del infierno. Hijo de obediencia, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo hoy. Sé un hijo de obediencia. Eso era para los hijos de desobediencia. Así que lo digo de nuevo. Hijo de desobediencia, arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo hoy. Y para los hijos de obediencia, ¿qué? Aliéntate con estas dos razones que Pablo te está brindando aquí. Debemos mortificar el pecado en nuestras vidas para que vivamos vidas de pureza para la gloria de Dios. Entonces, esa es la realidad del cristiano. El futuro desafortunado de los hijos de desobediencia es algo que ellos pueden cambiar si se arrepienten y vienen a Cristo. Y el pasado desafortunado de los hijos de obediencia, ahora nosotros, es algo que, bueno, nos debemos acordar para no volver a caminar de una manera que no honra a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias que, bueno, tipo como un sándwich, ahí pusimos entre el punto 1 y el punto 2 la maravillosa realidad de que tú preservas tu escritura para enseñarnos este tipo de cosas. Gracias, Señor, porque también no solamente preservas tu palabra, preservas nuestras vidas. Gracias por el aliento que nos das para poder, Señor, vivir para tu gloria, vivir para tu honra, Señor. Te pedimos que estés con nosotros y te pido por la vida de la congregación para que podamos crecer espiritualmente, Señor, y vivir vidas que te honren. Para tu gloria y honra, oramos en el nombre de Cristo. Amén.